Vamos a leer juntos, por favor, Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículos del 30 al 47. Dice así la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él da testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís la gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés es en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien, vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias. Hoy te ruego que tu palabra vivifique toda nuestra mente, que al exponernos, mi Señor, las Escrituras, podamos encontrar en ellas lo que leímos también, la vida eterna. Te agradezco infinitamente y sé que el exponernos a ti no es algo que es en vano. Hoy te ruego, Señor, que tú, Espíritu Santo, renueve nuestra mente, nuestro ser, y podamos estar plenamente atentos, plenamente reverentes y conscientes de tu gloria, de tu poder, de tu majestad, y deseando, Señor, que todos nosotros vengamos a ese cambio, a esa vida nueva, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, siéntense. Dios les bendiga. Gracias a Dios que están aquí. El texto o versículo clave que podríamos considerar es el versículo número 39, el cual dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Seguimos evidentemente con el Evangelio de Juan. La semana pasada vimos acerca de el juicio del Hijo del Hombre, es decir, cómo Jesús es un juez o será un juez cuando Él regrese. Y los versículos finales anteriores decían: no os maravilléis de esto, me refiero al 5:28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y veíamos cómo algunos resucitarán para muerte y otros, para la segunda muerte, ¿no? Podría ser contradictorio. Bueno, si estaban muertos, ¿para qué los resucitas para matarlos otra vez? No, se refiere a la condenación eterna y a la vida eterna para aquellos que pusieron su fe y su esperanza en Jesús. Esto, hermanos, recuerden, seguimos capítulo 5, se refiere al encuentro que Jesús tuvo, o esa confrontación que tuvo con los religiosos, los fariseos, los cuales le están acusando o lo están presionando acerca de que él ha blasfemado, en primera instancia porque se le ocurrió hacer un milagro o un beneficio a un hombre enfermo en día sábado, algo que estaba prohibido según la ley y tradiciones de los religiosos de aquel entonces, no propiamente de Dios.
el Señor había mandado que se guardase el día séptimo como día de reposo, pero estos hombres, temiendo que que el pueblo quebrantara el mandamiento, pues le ponían un poco de más, diciendo, bueno, ya tenemos como que un colchón por si de repente a la gente se le ocurre transgredir este mandamiento, como que lo exageraban de más para poder prevenir según en su intención, pero evidentemente eso ya eran mandamientos de hombre. A lo que voy es que requiero que ustedes pongan atención a esa parte. Que toda esta conversación o este discurso de Jesús, aquellos que tienen sus Biblias en letras rojas, no sé si los tengan ustedes, ¿sí? Se dan cuenta cómo está la página llena de letras rojas. Porque todo eso son palabras de Jesús, del Señor. Esa es una forma en la que algunas Biblias tratan de resaltar el texto o las palabras que Jesús dijo. Y ha dicho cosas muy, muy interesantes, muy importantes, muy relevantes, como lo que comentábamos la semana pasada. Pero ahora, si ustedes tienen su encabezado ahí, claro, los encabezados no son parte de la revelación bíblica, pero nos ayudan a entenderlo. ¿Cómo dice ahí? Testigos. Testigos de Cristo, testigos de Jesús. Entonces, lo que estos versículos hemos leído son acerca de aquellas formas en las cuales el mensaje de Cristo, o más bien dicho, cómo su mensaje, cómo su palabra está respaldada por testigos. Miren, para resolver un caso de alguna circunstancia, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado acerca de los testigos protegidos? Son aquellas personas que atestiguaron un delito o tienen evidencia o tienen conocimiento de de alguna persona o algún evento, y evidentemente la autoridad les protege o el gobierno les protege, les proporciona seguridad con la intención de que no los vayan a matar o que no les vayan a pasar nada, o quizá los eximen de alguna responsabilidad o participación que tienen en ese delito. Entonces, ustedes danse cuenta de la importancia que tiene los testigos en ese sentido, en aspectos legales o jurídicos. Y Jesús en ese sentido va a hablar en esos términos, y la Biblia muchas veces nos habla en ese aspecto, en aspectos legales o jurídicos. Entonces, los testigos que presencian un acontecimiento, un evento, son muy importantes porque ellos son los que respaldan o dan veracidad o pueden brindar evidencias o indicios de lo que ocurrió o de alguna persona. Entonces, un testigo propiamente es aquella persona que presencia o adquiere directo o indirectamente un conocimiento verdadero acerca de algo. Es alguien que conoce de algo. Yo sé que por ahí hay algunas personas que dicen que son testigos de Jehová, parecen más testigos en contra de Jehová, pero el punto acá es que el hecho mismo de decir soy un testigo, como en el efecto propio de la palabra, no de testigo de cierta organización, es alguien que tiene algún conocimiento que puede dar veracidad o certeza de alguien o de algo. Entonces, evidentemente, como les digo, tiene que ver con la evidencia judicial y se utiliza para dar buen testimonio. Por ejemplo, aquí está en Williams, que me conoce de algunos años, por lo menos unos 10 quizá, o quizá un poco más. O mi cuñada, que también me conoce, o el hermano Gerardo. Ustedes pueden dar testimonio de mí, ¿no? Sea bueno, sea malo. Preferiría yo que fuera bueno, pero son personas que me conocen. Igual cualquier otra persona, en el tiempo que hemos estado juntos, conocen algo de mí, sea mucho o sea poco. Entonces pueden tener una percepción y testificar acerca, por ejemplo, de lo que hacemos aquí, de lo que buscamos, el crecimiento que tenga cada quien, o de lo que trata propiamente esta congregación. Entonces hay un testimonio. Entonces, en términos bíblicos se referiría generalmente a alguien o a algo que va a dar testimonio de las cosas vistas, oídas o pactadas. Ahora, en ese sentido, Jesús está diciendo esto, versículo 30, ¿ya están ahí? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra vez Jesús vuelve a enfatizar que Él no es una persona o un ser independiente, que Él está unido al Padre y que en esa
dependencia al Padre, no busca hacer su voluntad, sino busca hacer la voluntad del Padre. Eso lo vimos también las semanas pasadas, como Jesús es uno con el Padre, y Jesús es uno en poder, es Dios mismo, es uno en propósito, es uno en obra, y al venir Él como en esa condición de hijo, Él viene a buscar la voluntad del que le envió. ¿Sí? Un diplomático, una persona que es un embajador de otro país, vaya como representante de una nación y evidentemente busca por los intereses. Para que me entiendan, a lo mejor, ustedes han visto noticias recientemente, los problemas o las inquietudes que hay en torno a la reforma judicial, poder judicial de la federación, ¿no? Bueno, eso es importante que lo conozcamos. Se los voy a poner como ejemplo nada más. Ay, Dios, vamos a empezar un poco más atrás. Ustedes saben que como sistema de gobierno nosotros tenemos una república, ¿sí? Donde existen votos populares. Y a la vez el sistema republicano tiene una división de poderes. ¿Cuáles son los poderes que gobiernan, digamos, la nación? ¿Las conocen? ¿Cuáles son, hermana Isabel? Muy bien. ¿Quién representa el poder ejecutivo? El presidente de la República es el titular del poder ejecutivo. ¿Cómo elegimos al presidente? De forma popular, ¿no? Con votos. Por eso hay partidos políticos y el sistema electoral que existe. ¿Cómo se elige al poder legislativo? ¿Mande? ¿O quiénes son, más bien dicho? Diputados, senadores. Son las cámaras de diputados y cámaras de senadores que se sesionan para poder legislar. De ahí viene el poder legislativo. Poder judicial, ¿quién es? Jueces y magistrados. Esos no se eligen de forma popular, sino que son otros que hacen carrera en ese aspecto y tienen alguna formación académica que les da ese perfil para poder ejercer esa función. Bueno, fuera de que estemos de acuerdo o no de acuerdo, lo que quiero poner de ejemplo es esto. El embajador de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Pero opinó. ¿Y por qué creen que opinó? Después el gobierno de Estados Unidos respaldó la opinión de su embajador. Porque desde su perspectiva, esa reforma va a influir en la forma en la cual hacen comercio. Entonces, por ese motivo, el representante de los Estados Unidos en México, que es el embajador, dio su punto de vista. Y eso solamente fue una opinión, no quiere decir que movió a la gente ni nada. Por ahí luego dicen que andan involucrándose en cosas que no deben, pero es como que expresar la opinión para mí, desde mi perspectiva. Pero a lo que voy es que esa persona es un representante, y el punto que quería resaltar es eso mismo, que Jesús viene a hacer y a ver y a obrar la voluntad del Padre, así como este embajador viene a representar y a poder buscar la voluntad y el bien de su nación. Solamente era para poder, bueno, un curso un poco de lo que es rápido los sistemas de gobierno que tenemos, y porque me parece importante, hermano, estoy un poco preocupado, eso ya haciendo un paréntesis, porque realmente me doy cuenta que ahora los niños no les enseñan geografía ni historia en la escuela. Los niños no saben ni dónde están parados. Es un paréntesis, ¿eh? Entonces es una gravedad que me preocupa. ¿Por qué no les enseñan historia, no les enseñan geografía? Cada vez vamos peor, pero bueno. La cuestión acá es que puedan atender esas áreas que las aprendí yo desde la primaria. ¿Sí, no, hermano Gerardo? Y ahora los niños no saben eso. Lo que pasa es que ahora ya esta reforma quiere que los alumnos sean autoridades, que se pongan a buscar ellos información. Pero hermano, bueno, usted que es maestra, hermana, los niños no buscan Facebook, buscan YouTube, buscan otras cosas. No los hacen autodidactas, los hacen ignorantes. Pero bueno, les dije que era un paréntesis. Regresamos otra vez al texto. Miren, entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver en este pasaje, regresando al punto que estaba resaltando de los testigos,
es que Jesús va a manifestar en estas palabras 4 testigos que van a dar veracidad de quién es Él, de cuál es su misión y de su persona. Ahora, yo quiero que ustedes analicen en esta mañana y puedan también expresar o responder en base a esto. Porque como les dije, el testigo va a dar evidencias. Y nosotros, que somos quienes estamos exponiéndonos a este pasaje, quienes estamos escuchando hoy esta porción de la palabra, tendríamos que responder en base a ello. Miren lo que dice el versículo 31. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso lo dice porque cuando ustedes buscan en la Biblia, en Deuteronomio 19:15, eso de Deuteronomio es en el Antiguo Testamento, es parte de la ley, dice de esta manera, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, si yo vengo aquí diciéndole que soy astronauta, ustedes pueden decir, bueno, eso es lo que tú dices, pero no te creo. ¿Alguien podría dar evidencia de que tú eres un astronauta? Yo podría sacar un documento, pero ahora ya falsifican los documentos, ¿no? Podría mostrarles una foto, pero ahora ya hay Photoshop y fotomontaje, entonces sería mejor que alguna otra persona pudiese dar testimonio de mí. El punto que estoy leyendo de la referencia que está haciendo el Señor Jesucristo es que si Él mismo da o dice quién es, realmente su testimonio no sería válido. Lo que está diciendo es que deben alguien más dar testimonio de sí. El texto dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, ustedes han visto películas o han estado presenciando algún juicio, han tenido algún tema judicial o legal, ustedes dicen, o el licenciado les ha dicho, consiga testigos, ¿no? Y entonces ustedes le piden a tal persona, oye, sé mi testigo respecto a esto. O inclusive con que vayan a registrar al niño, sé mi testigo para que testifiques que lo registramos. O sé mi testigo de que me voy a casar. Si alguno de ustedes ha hecho alguno de esos, se ha casado, ha registrado un niño, ha tenido pleitos legales. ¿Se dan cuenta cómo los testigos son muy importantes? Entonces, dice el pasaje que necesitamos 2 o 3 testigos para dar veracidad de cualquier asunto o acusación o pecado o delito que se esté cometiendo. Entonces, regresando a Juan, dice de esta manera, vosotros enviasteis, el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Luego dice el 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan que en los primeros capítulos vimos a los religiosos mandándole personas para que le preguntaran a Juan Bautista si él era el Cristo? ¿Quieren volver un poco más atrás? Juan capítulo número 1. Evangelio de Juan capítulo número 1. Entonces, el primero de los testigos que vamos a ver que dan testimonio respecto a Jesús es Juan el Bautista. Y ustedes dirán, bueno, algunos recordarán y otros preguntarán, ¿quién es este hombre? En la Biblia hay varios Juanes. Juan el apóstol, como el que está escribiendo este evangelio. Juan el Bautista, que no se apellidaba de esa manera, sino que le decían así porque bautizaba a las personas. En Juan 1:19, Juan 1:19. Lean ese pasaje y vean lo que dice. Dice, este es el testimonio de Juan. Entonces Juan es un testigo. Ahora, ¿quién era Juan? Juan lo encontramos tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él siempre, por lo regular, va al principio de los evangelios, es decir, de la narración. Marcos empieza diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego rápido nos empieza a decir, y Juan estaba predicando en el desierto de Judea y mucha gente venía a él. Mateo también nos habla acerca de Juan Bautista. Y sabemos que Juan era un profeta.
Juan era un hombre que se vestía con piel de animal, tenía un cinto, se alimentaba de miel y de langostas, que probablemente eran chapulines, no eran esas langostas del mar. Iban al desierto y le decía a la gente, casi siempre cuando leemos a Juan lo imaginamos así bien greñudo, diciendo, arrepiéntanse generación de víboras, hipócritas, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Y casi siempre lo representa de esa manera, gritando y muy enérgico, y la gente viniendo a él, y los religiosos y los reyes, por lo menos el rey Herodes, que lo mata no porque él quiera, sino porque se había comprometido, le manda decapitar. Vemos a un profeta ahí. Ahora ustedes, yo quiero que puedan ver la historia bíblica como un todo. Entre los dos testamentos, entre Malaquías y Mateo, que es el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, hay 400 años. 400 años, hermanos. Y del último profeta, Malaquías, hasta Juan el Bautista es 4 siglos, 400 años, como lo quieran ver. Es muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene nuestra nación de tener una vida independiente? 200 años. Entonces el doble de años pasaron entre ese periodo de tiempo, de tal manera que nunca en ese periodo hubo un profeta. Y de repente aparece ese hombre y hablándole a la gente así y llamando a las personas al arrepentimiento y pidiéndoles que vinieran a un bautismo o a una purificación dejando sus pecados. Y vemos en el Evangelio de Lucas que ahí se anuncia el nacimiento de Juan. Si ustedes quisieran leerlo, Lucas capítulo número 1, el nacimiento de Juan. Pero, y esa es la idea, de que vean a un hombre totalmente, pues extravagante, podemos decirlo de esa manera, raro, y que está llamando a la gente al arrepentimiento, creando como que una convulsión en el pueblo, porque ahora están viendo a Juan como una luz en medio de la oscuridad, porque nunca había habido profetas, como les digo, en los últimos 400 años. Y el testimonio de Juan es este: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, y le preguntaron, ¿qué? ¿Tú quién eres? ¿Por qué cree que le mandaron a preguntar? Porque de repente ese hombre aparece y la gente lo está siguiendo, la gente está saliendo al desierto a verlo, está viniendo a su bautismo, y estos religiosos, gobernantes, judíos, les cae de raro, ¿y quién será ese personaje? ¿Quién será ese hombre? Le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y eso es muy importante, hermanos, porque Cristo, recuerden, significa ungido, o Mesías, es lo mismo. Los judíos, inclusive desde el Antiguo Testamento, ya esperaban que algún día vendría el Salvador. Y se nos ha enseñado desde Génesis 3:15 la promesa de Dios de mandar, o que vendría un hijo de la mujer y que vendría a resolver el problema del pecado de la humanidad. No lo dejó con tanta claridad, pero sí, a lo largo del avance del progreso de la revelación bíblica, va viendo esos vistos donde se va anunciando que vendría, por ejemplo, Moisés, un profeta mejor que él, o David prometiéndole que vendría un descendiente y que reinaría para siempre. Entonces los judíos estaban esperando que apareciera ese personaje que sería llamado el Mesías o el Cristo en griego. Y cuando ven a Juan, yo no creo que hayan pensado que fuera él, pero fueron y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y de entrada Juan Bautista dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Quién es Elías? Es un profeta del Antiguo Testamento que en una de las profecías acerca de la venida del Mesías era de que vendría Elías preparando el camino para el Cristo. Juan dice, yo no soy Elías.
Luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él dice, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y la respuesta de Juan es, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ya les enseñé que los fariseos eran los religiosos de aquel entonces que tenían el conocimiento, la doctrina y la reputación delante del pueblo. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es decir, el testimonio de Juan es que él no es el Cristo, pero que él vino a preparar el camino para el Mesías, para el Cristo. Él vino como un heraldo. Un heraldo era un enviado del rey, anunciando bien el rey. Y preparaba de tal manera que la gente en el determinado lugar ya se prepararan porque ya venía de camino, el heraldo venía adelante. Entonces, lo que Juan sí nos va a decir, además de esto, es que va a señalar directamente a Jesús. Miren lo que dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan está diciendo que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es aquel del cual vino a preparar el camino, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús en Juan 5 está diciendo, yo no doy testimonio de mí, pero hay otro que da testimonio de mí, y ese es, ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y lo que Juan el Bautista está diciendo, este es el que es antes de mí, el que es antes del tiempo, el que era primero que yo y que yo no soy ni siquiera digno de encorvarme, de agacharme y de atar la correa de su calzado. Juan está diciendo, yo no le conocía. Dice el 32, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y termina diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En recapitulación, lo que está diciendo Juan es que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es quien quita el pecado del mundo y que Jesús es aquel que en esa escena que él presenció, de quien descendió el Espíritu Santo como paloma y escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Lo que está diciendo Juan Bautista es que Jesús es el Salvador. El versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús está diciendo, Juan, él da testimonio de mí. Así como cuando ustedes piden algún testigo. Esta persona da testimonio de mí. De que soy una persona, por ejemplo, si quieren entrar a un trabajo, ¿qué piden? Carta de recomendación. Y de repente si tenemos un familiar o un amigo político, vamos y decimos, dame una carta de ahí firmada del Congreso, por ejemplo, o del ayuntamiento, y ya nos dan el sello. Y, mira, mi recomendación testifica de mí que soy una persona, como lo que dice ahí, ¿no? Íntegra, responsable, trabajadora, autosuficiente o autodidacta, ¿no? Que es lo que quiere hacer el gobierno, dice la hermana.
Pero en ese sentido, lo que está diciendo Juan, ustedes deben considerarlo, hermanos, no es cosa sencilla, no es simplemente ver a Jesús como un sabio maestro de la antigüedad, como algo que simplemente está escrito en papel. Que Juan está dando testimonio, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es por quien yo vine a preparar camino, este es el Salvador. Si regresan a Juan 5, en Juan 5, en el versículo 32, lo que estamos viendo, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Dónde lo enviaron? En Juan 1, ¿se acuerdan? Y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era una antorcha que ardía. Mientras Juan Bautista estuvo predicando, la gente venía al desierto y encontró esperanza. Porque como les dije, no había profeta, no había un siervo de Dios. La religión de aquel entonces era fría. Simplemente buscar en la medida de lo que pudieran cumplir los mandamientos. Esa era una nación abandonada, dominada por los romanos. Y de repente aparece Juan y les dice a las personas que se vuelvan de sus malos caminos, que se arrepientan, porque Juan era un profeta. Y en alguna ocasión Juan, le preguntan a Jesús acerca de Juan. Y él dice estas palabras: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre de ropas delicadas, es decir, a un hombre que se viste con ropa excelente? Porque para que ustedes sepan, Juan, y ya se los he enseñado, no era simplemente una persona a la que se va, él era hijo de un profeta, hijo de un sacerdote. Era hijo de una de las hijas de Aarón. Si ustedes no han leído el Antiguo Testamento, solamente quiero darles a entender que el linaje de Juan era un linaje de sacerdotes, donde él podría haber tenido derecho a vestirse de lino fino, de comer del templo, de vivir y sustentarse de lo que el templo le daba. Pero él decidió ir al desierto, vestirse de la forma en que lo hacía y cumplir el mandato que Dios le dio. ¿Y cuánto tiempo duró predicando Juan Bautista? Aproximadamente 6 meses de su predicación hasta donde lo mataron. Porque su mensaje, así como el mensaje de los profetas, nunca va a ser popular. Entonces, Juan Bautista era esa antorcha, como dice aquí el pasaje, que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahora, en el versículo 35 dice, el 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Además de Juan, que es el primer testigo, que da testimonio de Cristo, lo que está diciendo Jesús es que sus obras, sus milagros, es lo que testifican a favor de él. Su forma en la cual él, las obras que hacía. Hace poco que terminaron los Juegos Olímpicos, creo la última disciplina que pasó, o de las últimas que pude ver, eran del breakdance. Y salió ahí una competidora australiana que empezó a hacer unos movimientos medios chistosos, pero que no eran propiamente de la disciplina del breakdance. ¿Sí saben qué es el breakdance ustedes? Son los que bailan ahí y hacen movimientos como que requieren cierta esfuerzo o capacidad física. Es un baile propiamente, es una danza, que lo volvieron disciplina olímpica, pero
empezó a hacer unos movimientos medios raros, chistosos, que no eran propiamente eso, y eso dio lugar a que la gente se burlara de ella y la criticara, porque uno dijo, ¿cómo permitieron que ella participara si no es una persona que domine la disciplina, sino que simplemente fue a pasear, quizá, a París? Entonces sus actos de ella, su obra, le evidenciaron quién realmente era, que probablemente no era una persona que dominara la disciplina. Y lo que vemos aquí es que Jesús está diciendo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me envió. Lo que está diciendo Jesús es que sus milagros dan evidencia que Él es quien dice ser. Si ustedes vieran, vivieran en aquel entonces y vieran a Jesús, por ejemplo, resucitando un muerto, ¿qué pensarían de Él? Claro, hoy la gente dice, no, resucitamos muertos, pero esos son farsantes, eso no. Luego hay personas que dicen que se graban ahí, resucitamos a tal muerto, pero luego sale que sí estaba vivo. O aquel que se enterró diciendo que iba a resucitar y se murió ahogado, asfixiado de que le echaron la tierra encima. Entonces, lo que está diciendo Jesús otra vez, para que ustedes puedan llegar a ese punto, que aparte del testimonio de Juan, sus obras, sus milagros, las cosas maravillosas que Jesús hizo, multiplicar los peces, el pan, eso es un milagro, ¿no? Darle vista al ciego, es un milagro. Levantar al paralítico. ¿Qué más? Calmar la tempestad. ¿Se han leído la Biblia? ¿Cuántos milagros Jesús hizo? Jesús hizo muchos milagros, no, por lo menos tenemos idea, ¿no? De que Jesús hacía milagros. Si no han leído la Biblia, por lo menos han visto en alguna película. A la suegra de Pedro. Hizo muchos milagros, echaba fuera demonios, y ya lo hemos leído acá. Lo que está diciendo Jesús es que esas cosas que Jesús hacía fuera de lo normal, de forma milagrosa, y él les di la definición de lo que es un milagro. Es algo extraordinario, que es inmediato y que ocurre de un momento a otro. Eso es un milagro. Como levantar al paralítico que estaba ahí desde hace 35 años, como resucitar a Lázaro, llevaba 3 días muerto, como caminar sobre el agua, como sanar a hombre ciego de nacimiento. Todo eso, dice Jesús, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Le quiero pedir que lean Juan 10:22. Vamos a Juan, un poquito más adelante donde estamos, Juan 10. Juan capítulo número 10, versículo número 22. Están ahí, dice así la palabra: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho antes, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es lo que está diciendo en el 5, lo están diciendo a los religiosos otra vez. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por el cual de ellas me apedráis? Entonces Jesús, como les digo, hacía cosas maravillosas, obras. Ellas daban testimonio.
Y miren, en el Antiguo Testamento quien dio prácticamente dirección o puso la base fue Moisés. Cuando ustedes leen en Éxodo acerca de Moisés, ven que en una de las manifestaciones de que Moisés era enviado por Dios, ¿cuál fue? Si ustedes leen Éxodo 3, Moisés recibe la encomienda de ir a Egipto y al principio no quería, pero bueno, Dios le da la instrucción. Moisés le dice al final, y voy a llegar yo con mis parientes y ¿cómo me van a creer? Y eso tiene lógica, ¿no? Si yo digo que soy tal persona y me van a creer, si yo soy el presidente de Chilpancingo, ¿cómo van a creer? Moisés les dice al Señor, y entonces el Señor le responde y le da señales milagrosas. Si no han leído el Éxodo, una de las señales es que su vara se convierte en una serpiente, o que al meter su mano y al sacarla después, tiene lepra. ¿Sí? Y más después Dios respalda a Moisés con más señales, que fueron las plagas. El Nilo se convierte en sangre, las ranas, ¿qué más? Las úlceras, la lluvia, el granizo. Todas esas plagas, todas esas manifestaciones milagrosas eran señales, que la intención que tenían era que la gente le creyera, que la gente confiara en él, que las personas vieran que realmente era Dios obrando por medio de Moisés, y entonces el pueblo pusiera su confianza en Moisés. Ese fue el primer pacto. Pero después, más adelante, ya no son necesarias las señales. En Jesús, el segundo pacto, también viene eso, vienen señales en el ministerio de Jesús, vienen milagros, y lo mismo en los apóstoles. Milagros que se hacían por medio de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, pero después vemos que esas milagros o señales cesan. Entonces, en ese sentido, las obras o estas señales milagrosas sirven como parte del testimonio para que la gente crea. Si yo le dijera a Williams, yo sé manejar un autobús de pasajeros, porque no es lo mismo que manejar un automóvil. Si yo le dijera, sé pilotear un helicóptero, no te creo hasta que te vean. Ese es el sentido de las obras, cuando uno va y ejecuta y hace, y entonces, sí te creo entonces, de que sí sabes. Es lo que está diciendo acá el Señor, mis obras que el Padre me mandó que hiciera son las que dan testimonio de mí. Y lo que está diciendo es que a pesar de eso, estos judíos están rechazando a Jesús. Ellos están viendo los milagros, están viendo y dice que lo quieren apedrear. Al final le dicen, le respondieron en el versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, más adelante, en el capítulo 11, otra vez, para que podamos ver, capítulo 11, versículo número 45, dice de esta manera, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó a Lázaro, un hombre que tenía 3 días de estar muerto. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, este hombre ya se fue al extremo, ahora ya no solamente da vista a los ciegos, ahora resucita a los muertos. Cada vez más y más haciendo cosas más maravillosas y la gente le está creyendo. Los religiosos, los líderes de la nación, decían, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los gobernantes, los religiosos, no querían creer en Jesús, y no querían que la gente creyera en él tampoco.
y por eso procuraron matarle. Más adelante en el capítulo 12, versículo 37, dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaac, sí, dijo a Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren, hermanos, cuando uno conoce al Señor, uno experimenta si Dios toca nuestras vidas, realmente venimos y creemos en Él. Pero muchas personas deciden no seguirle. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: los enemigos serán los de su casa. ¿Quiénes son los primeros que se oponen a que nosotros caminemos con el Señor? Los parientes, ¿verdad? Y por eso Jesús dijo: el que no deje pan, no deje padre, madre, esposa, esposo, por causa de mí, no es digno de mí. No quiere decir que dejen a su familia, quiere decir que su prioridad sea Dios, que el primer lugar le corresponda al Señor, y que evidentemente podamos caminar en obediencia a la palabra, aún como en el ejemplo o lo que estamos leyendo aquí, que los gobernantes se oponían y procuraban obstaculizar y buscaron matar al Señor. Y el Señor, obviamente, muchas veces, por eso dice que se apartaba o se escapaba de ellos, y cuando lo mataron fue porque Él lo permitió. Pero regresando al punto que estamos mencionando, es que los que se van a oponer siempre van a ser los más cercanos a nosotros. Y ustedes deben decidir si aman más la gloria de los hombres o la gloria de Dios. Los discípulos dijeron: no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, por eso es que debemos de dar pasos en base a mantenernos firmes sin fluctuar, porque la oposición siempre va a estar presente, y tenemos que mantenernos firmes, porque aunque veamos las señales, los milagros, las cosas buenas, porque a veces creo que personas pueden preferir que sus familiares estén en los peores pecados que verlos cristianos. Los prefieren ver en adicciones, los prefieren ver en pecados de cualquier tipo que se quieran imaginar, pero los cristianos jamás. Que no se vuelvan hermanos. Los prefieren ver tristes, amargados, que verlos plenos en Cristo. Por eso, vean estos ejemplos que estamos viendo, cómo esos se oponían. Jesús no andaba organizando asaltos o delincuencia, estaba haciendo beneficios a favor del pueblo, dando sanidad, milagros, atendiendo lo que quizá ellos no podían atender, y lo que provocaban en ellos era coraje, envidia, odio. Y este es el segundo testigo. El primer testigo, ¿quién es? ¿Y el segundo testigo cuál es? Milagros. Sus obras, sus milagros. Muy bien. Regresamos a Juan 5. Y en Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. A quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús vino, fue enviado del Padre, y no le creyeron. Les quiero pedir que por favor busquen Juan 8, porque el tercer testigo es el Padre mismo. Juan 8, versículo número 12. Y aquí, otra vez, una confrontación con los religiosos. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Lo que está diciendo Jesús es que Él no está solo y que no es su solo testimonio, sino que es el testimonio de dos, de Él y el del Padre. Miren lo que es el 17: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Se acuerdan lo que leímos en Deuteronomio 19:15? Que en todo asunto legal o de cualquier índole, el testimonio de uno no es válido, pero el testimonio de dos, ¿sí? Y lo que está diciendo Jesús es que el testimonio que Él tiene es respaldado por el testimonio que da el Padre. El Padre da testimonio de Él, de que Él ha sido enviado. Ellos le respondieron: ¿de dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces, el primer testigo es Juan Bautista. Testificó que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Cordero de Dios. Y el segundo testigo, ¿quién fue? Sus obras, sus milagros. El tercer testigo, ¿quién es? El Padre mismo. Muy bien. Ahora, seguimos leyendo Juan 5. Dice el versículo, leo el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió vosotros no creéis. Ahora, vean esto. Vean cómo dice el versículo número 39. 5:39. 5:39, que es el título del mensaje que les mandé en la carátula. ¿Cómo dice? Es enseñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben lo que es escudriñar? ¿Dónde? Es como lo que hacemos nosotros, estamos escudriñándolas. Bien. Yo se los he puesto de dos ejemplos. Uno de ellos, no sé, los esposos y las mismas mujeres, a veces traen unas bolsas y están llenas de un montón de cosas. No sé cómo le hacen, tienen muchas cosas, ¿eh? Tienen el maquillaje, los perfumes, las llaves, todo eso. No sé si todas las mujeres son así, pero tienen una bolsa bien pesada. Entonces, para encontrar las cosas hay que escudriñar, hay que buscar, a ver, hay que sacar, para saber dónde están, por ejemplo, no sé, las llaves de la casa o del carro. Es un ejemplo nada más. Escudriñar es sí buscar a detalle, como que desmenuzar, profundizar. Escudriñar, dice, las escrituras, porque a vosotros, recuerden, Jesús está hablando con los religiosos, con los líderes, le está diciendo: escudriñen las escrituras, porque a vosotros, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el cuarto testigo, perdón. El primero es Juan Bautista, el segundo es, ¿cuál es? Sus obras, y el tercero es, y el cuarto dice son las escrituras. Bien,
nosotros le pusimos a la iglesia ¿qué? Bíblica, regresando a las escrituras. Porque el énfasis que siempre van a encontrar aquí es un estudio de la palabra profundo y tratando de hacerlo lo más entendible posible, ¿no? El versículo que pusimos allá afuera, o que de cierta manera es como el versículo lema, es el de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Jesús está diciendo aquí es que las escrituras, los libros del Antiguo Testamento, ya hablaban acerca de Él, dan testimonio de quién es Él, mencionaban quién es Él. ¿Quieren buscar, por favor, Lucas 24, Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24? Y tiene que ver cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Él se aparece a algunos de sus discípulos. Y algunos de sus discípulos a los cuales se aparece son dos hombres que son discípulos de él que van camino a Emaús. Vean lo que dice el versículo 24:13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Jesús había muerto, había sido esparcido todo el grupo de los discípulos y se había anunciado por parte de algunas mujeres que habían ido a la tumba que él había resucitado. Eso es lo que iban mencionando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, es decir, no le reconocían. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces estos dos discípulos le están contando a Jesús mismo lo que había acontecido, que habían dicho que resucitó, pero evidentemente ellos no lo están creyendo, porque es algo sorprendente, ¿no? Sí, Jesús había resucitado muertos, pero que Él se resucite solo, también eso ya va al extremo. Sabían que el sepulcro estaba solo, estaba vacío, pero dudaban. Vean lo que responde Jesús en el 25. ¿Cómo les dicen? ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y vean lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Vean lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo demuestra Jesús, que en ese momento ellos no sabían que era Jesús, que su muerte y su resurrección era algo que tenía que acontecer? Dice: por medio de las escrituras. Hermana Caro,
¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Muy bien. ¿Quién escribió esos libros? Moisés. Moisés. ¿Y cómo dice aquí, empezando desde quién? Moisés. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, todo el Antiguo Testamento, si ustedes quieren verlo, ¿alguno de ustedes se ha subido a un avión o un helicóptero? ¿No? ¿O ha visto algún mapa así? Una vista panorámica se le llama, ¿no? Cuando ustedes pueden ver de forma total, no sé, una maqueta, por decirlo así, un plano de lo que será su construcción y ustedes pueden ver dónde están todas las partes, los elementos que habrá en su casa o en ese lugar. Ustedes tienen aquí el plano del mapa completo y ustedes pueden ver de principio a fin cuál es el desarrollo de esta historia. Ustedes saben cómo acaba esa historia, ustedes saben lo que, o podemos conocerlo. Y lo que está diciendo Jesús es que desde el principio hasta el final, Él es el centro de todas las escrituras. Y que todo lo que estaba escrito acerca de Él, por ejemplo, ¿dónde nacería? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació Jesús? En la forma en la que nacería también, de la persona de la que nacería también. Todo eso ya estaba escrito. Una virgen concebirá. Eso está en Isaías, capítulo número 7. Y Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén. Isaías 9 también habla de que sería conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Los cánticos de Ana en el primer libro de Samuel hablan acerca de la esperanza de que vendría el ungido del Señor. Las profecías acerca de que vendría el Mesías, que sería hijo de David, que sería hijo de Dios. El Salmo número 16 de que serían repartidos sus vestidos. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Todo el Antiguo Testamento, empezando desde Moisés, siguiendo por los profetas, nos anunciaban que el Cristo había de venir. Y lo hizo el Dios desde el principio, desde el Génesis 3:15, cuando Él dio una esperanza al hombre. El hombre pecó, desobedeció el único mandamiento que Dios le dijo. Y Dios le había advertido que el día que comiera del fruto, moriría. Y ciertamente murió. Pero Dios no lo dejó ahí. Sino que Él provió también la forma en la cual vendrían a tener salvación. Y vendrá un hijo de la mujer que aplastará a la serpiente. Y tendrá enemistad perpetua con la simiente de la serpiente. Y morirá la serpiente al ser aplastada, pero también este hijo de la mujer. Entonces Dios, si hubiera querido, ya pecaron, ya desobedecieron, que mueran. Pero ahí Dios está mostrando su misericordia. El gran amor con cual nos amó, el que siendo aún pecadores, Cristo moriría, si lo vemos desde Génesis, pero murió, si lo vemos desde donde estamos nosotros ahora. Ustedes tienen, y yo también, esos planos completos y pueden conocer la Biblia de principio a fin y ver todo lo que ella dice. Por eso dice Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí, escudriñenlas, todas ellas son verdad, y allí hablan acerca de mí. Y eso es el cuarto testigo que da referencia a que Jesús es quien dice ser. Él dice ser el Hijo de Dios, Él dice ser el Salvador del mundo. Juan lo repite, las obras que Él hace lo mencionan, lo anuncia también el Padre, y la misma Biblia en sus escrituras está mencionando que Él es quien dice ser. Y vean lo que dicen más adelante en el versículo número 44.
Perdón, un poco más acá. Lucas 24, en el versículo número 32, y se decían del uno al otro. No voy a leer del 30 para que entendamos que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, se sentó después con esos discípulos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Es decir, les abrió las escrituras. Y ustedes, hermanos, cada uno tiene Biblia todos, ¿verdad? Todos ¿saben leer todos? ¿Sí? Miren, y la Biblia está en su idioma. No está en hebreo, que fue el idioma original de la Biblia, no está en griego, que es el idioma original. Está en su idioma. ¿Qué idioma hablan? Español. Y créanme que en la Biblia Jesús está diciendo, en ellas tenéis la vida eterna. Por eso siempre les insisto, leamos la Biblia. Y leámosla completa, no la leamos por partes. No la leamos así, como ya les dije, a ver dónde me sale, voy a leer esto. O mañana voy a leer aquí. No, no hagan así, lean libros completos. Lean libros completos de la Biblia. En ellas, dice Jesús, tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Él. En ellas tenemos vida. En ellas tenemos esperanza. En ellas recibimos instrucción y consejo y sabiduría. Tenemos que venir a la palabra. Lo que el Señor está diciendo es que, con lo que dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Ahora, ustedes son el jurado y delante de ustedes está la determinación de decidir o de elegir o de tomar decisiones en base a lo que estamos leyendo. Jesús dice ser Dios y ustedes pueden creerlo o no. Jesús dice ser y demandar de ustedes toda la adoración, toda la reverencia, todo el respeto y toda su admiración y su dependencia. Jesús les pide a ustedes que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Jesús les habla de que confíen en Él, de que se dejen en Él, de que dependan en Él, de que le adoren como el ser. Entonces, ¿qué dicen? ¿Le creen al primer testigo? ¿Quién fue? Juan Bautista, ¿no? Él dijo que Jesús era el Cordero de Dios, que Él quitaba el pecado del mundo. Recuerden que la paga del pecado es muerte, y que aquellos que perseveramos en pecar, pues Efesios 2 habla acerca de que estamos muertos en delitos y pecados. Juan Bautista también dijo que Él era el Hijo de Dios. Luego las obras que Él hacía, Él hizo muchos milagros, dio vida. Quizá pueda que sí, si quieren creerle. Luego el Padre ya son dos testigos. El Padre y el Hijo son dos testigos. Y luego está diciendo que la Biblia misma o las Escrituras dan testimonio de quién es Él. Y cuando digo Escrituras me refiero, y la Biblia misma se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús estaba hablando estas palabras no había Nuevo Testamento todavía. El Antiguo Testamento por sí mismo, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta Malaquías, todos esos dan testimonio de quién es Jesús, los profetas, y ustedes podrían creer quizá. Ahora, ustedes pueden decir, sí creo, pero Jesús demanda más de ustedes, demanda todo de ustedes, que vivan como Él les pide que vivan, que hablen como Él les pide que hablen, que sean como Él pide que sean. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Creen que Jesús es quien dice ser? ¿Creen a Juan Bautista? Y si es así, entonces tendríamos que venir a Jesús en plena confianza, porque si eso es verdad,
Si Él es Dios, si Él es el Señor, si Él pide que le conozcamos y pide que le amemos, necesitamos hacer algo que Él nos dijo. Y Juan Bautista lo entendió. El Señor dijo que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, me siga. No se refiere que ustedes agarren un palo de madera y se lo carguen en la espalda y que digan soy un seguidor de Cristo, sino que ustedes vivan como Él vivió. Miren lo que dice Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo número 1. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto. Imagínense ese por tanto, claro, tiene su contexto el pasaje. Pero en base a todo lo que yo les he dicho. Bien, inclusive lo voy a leer aquí, Pedro también nos lo muestra. Oigan, el versículo número, voy a leerlo desde el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo les pregunto, ¿ustedes aman al Señor? ¿Ustedes se gozan en Él? ¿Ustedes se alegran en Él? ¿O teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Vean lo que dice Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Créanme, Isaías no entendía muchas cosas que él decía, ni Jeremías, ni Malaquías no las entendían. Pero ellos, ¿qué hacían? ¿Qué? Ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Todos los profetas, desde Moisés, como dice el mismo Jesús, anunciaban quién es Él, sus sufrimientos, sus padecimientos, sus glorias que vendrían. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, entonces sí, se aplica, porque tanto ya han escuchado quién es el primer testigo, el segundo, el tercero y el cuarto, porque saben qué testimonio dan acerca de Jesús. Si ustedes realmente han creído en Él, dice el texto que es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo sé que ceñirse los lomos, el lomo, no se habla, dice que estén listos, que su mente esté en ese solo pensamiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué demanda Cristo de ustedes? ¿Qué les pide si realmente creen en Él? Que sean santos, no que les pongan un nicho ni que les prendan veladores, que vivan en pureza, en santidad, en pasión hacia el Señor, que es algo que les mencionaba la semana pasada, que vivan para Cristo. No es fanatismo, sí es una lavada de cerebro, pero con la palabra. Es convicción, es pasión por el Señor, es el amor que Él pone en nosotros, de vivir para su gloria, de no vivir para nuestros deseos, de negarnos a nosotros mismos, a Cristo. Es a quien debemos la vida, y aquí dice el pasaje, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas, según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Todos nosotros algún día moriremos. Todos. Y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros que habremos creído en Él somos extranjeros y peregrinos, que anhelamos una patria mejor y que el tiempo de vuestra peregrinación vivamos en santidad y que vivamos en temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso les pido y les invito y les ruego, porque créanme que muchas veces yo puedo estar aquí 3 horas y es parte, es creer que Dios habla también. Pero a fin de cuentas es Dios quien nos va a convencer. Yo les puedo dar los argumentos, la palabra, la enseñanza, la doctrina, pero es Dios quien les va a convencer por medio de su palabra. Porque si ustedes dicen, no, es que está medio zafado el hermano, también exagera demasiado. A final de cuentas no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es lo que dice ahí, ustedes se dan cuenta, yo no hago más que decir lo que aquí dice. No trato de engañarlos, no trato de manipularles, es lo que dice. Y si dice ahí, tiene que ser verdad. No podemos entenderlo como nosotros pensemos o queramos. Es lo que aquí dice. Y la palabra de Dios es vida. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, si ustedes quisieran vivir una vida plena, no se trata de métodos de superación personal, de alcanzar el éxito profesional o personal, se trata de conocer a Cristo, de conocerle a Él, de conocer su vida, su muerte, su resurrección, su poder y su gloria. Y esta es la palabra, lo que es el 24, y toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha anunciado. Entonces el Evangelio mismo se manifiesta en una vida transformada, como les decía al principio. Ahorita los niños aprendieron acerca de quién nomás. ¿De quién, Ariadna? De Corey. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, yo les voy a contar de Corey. Corey fue una mujer que no fue misionera. En los Países Bajos, que antes era Holanda. Hoy es Países Bajos, ya le cambiaron. En la Segunda Guerra Mundial, esta mujer escondió a muchos judíos y escondió a muchos niños y los escondió en su casa. Obviamente ella, su hermana y su papá y su hermano también. Y créanme que no era como que de repente, pues, lo esconde y no pasa nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Los nazis persiguiendo a los judíos y a todos los que les ayudaran, y ellos arriesgándose su vida por causa de otros. Jesús dijo, no hay mayor gozo que este, que dar su vida por sus amigos. Eso lo dijo diciéndolo a sus discípulos. Y esta mujer, ya era grande, como 50 años, fue y recibió
a muchísima gente, no pocos, logró rescatar muchos niños, o lograron con su familia. Al final mencionamos a ella porque fue la única que sobrevivió a los, fueron de los que participaron en ello. Y créanme, ¿por qué lo hizo? Simplemente por ser famosa. Si ustedes estuvieran entre la vida y la muerte, ¿qué dirían? ¿Obedezco a la palabra de Dios, a lo que me manda, hacer amor y mostrar misericordia hacia los demás? ¿Y mostrar el Evangelio? ¿O permanezco en mi vida como la vivo hasta el día de hoy? Entonces, el Evangelio de Cristo nos llama a experimentar esa transformación. Hay cosas que no nos van a gustar, porque no se acoplan a nuestro pensamiento, a nuestra vida. Pero, por eso se trata, perder mi vida para ganarla. Es contradictorio, ¿no? ¿Cómo puedo ganarla si la pierdo? Vean lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas, carta a los Gálatas. A ver, Omarcito, Gálatas 2:20, Ariadna también, Gálatas 2:20. El que llegue primero. ¿Ya llegaron? Gálatas 2:20. Es un solo versículo, ¿eh? Vean lo que dice. ¿Lo tiene, hermana Caro? ¿Cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en Cristo. Ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. ¿Lo encontraste, Ariadna? ¿Lo tienes, esta dama? ¿Lo quieres leer? No desprecio la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Es Gálatas 2:20? Ah, es el 21. ¿Quieres leer otra vez el 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Muy el bien. cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, entonces el Evangelio no es maravillas, conferencias grandes, simple es una vida práctica. Y se basa en esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál es la posición del crucificado? Así, ¿no? Y el crucificado, pues, si le clavan las manos, ya no se puede mover. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o lo que vivo en esta vida, o en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso quiere decir que Pablo decía, lo que Pedro también mencionaba, es que él ya no vive en base a sus deseos, intenciones, planes, sueños. Él vive para Cristo. Él se goza en la voluntad de Dios. Él se alegra en vivir conforme Cristo vivió. Lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Eso es un deleite, es un gozo, es una suficiente que se encuentra solamente en el Señor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que el Señor nos manda en su palabra es que dependamos plena y completamente de Él y que lo honremos como Él nos manda que lo honremos y que abandonemos la vida que vivimos como la vivimos, porque muchas veces esa vida no le honra ni le glorifica, sino que seamos personas que seamos simplemente sus esclavos. Pablo se presenta muchas veces como Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo de Jesucristo, o Pedro, siervo de Jesucristo. Y eso quiere decir, en la palabra el doulos, que quiere decir esclavo. Y un esclavo es una persona que estaba sometida completamente a su amo.
dependía totalmente de ella. Créanme, solamente hay dos opciones. Aunque las personas digan que son independientes, libres, que nada les aqueja, o son esclavos de Dios o son esclavos del diablo. No hay, solamente son esas opciones. Y así que ustedes tienen delante de sí la vida. Y Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que os tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. ¿Por qué los fariseos no quieren ir? Jesús nos dice en el 40, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Eso se aplica también a nosotros. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora ustedes piensen y mediten, ¿tengo amor de Dios en mí? Si quieren venir a Cristo, obviamente Él ha puesto ese amor, pero si no, mediten y reflexionen en su vida. Yo he venido, dice Jesús, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscar la gloria que viene de Dios único? Eso está interesante, lo que dice Jesús. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Si viniere Sigmund Freud, o si viniere el Dalai Lama, o viniere cualquier otro, a ese sí, porque ese es popular. Si viniere Francisco también, porque pues Francisco es el Papa. Pero el Señor dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los otros, gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No pensáis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Para el caso de los judíos de ese momento era Moisés, pero para nosotros ya no solamente es Moisés, ya es todo este libro, todo. Porque si creyeses a Moisés, creerías a mí, porque de mí escribió él. Profeta, esto dijo Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, es Deuteronomio 18:15. Pero termina diciendo el Señor Jesucristo en Juan 5:47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es lo mismo, si no creéis a este libro, no creeréis en Cristo tampoco. Por eso una de las doctrinas fundamentales que siempre les menciono es la sola Escritura, la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es verdad. Y en eso se basa todo el conocimiento que tenemos o que enseñamos de la Biblia misma. Entonces, solamente terminamos con ese pensamiento y oramos. Dice Jesús en el 40, yo os conozco que no tenéis amor de Dios entre vosotros o en vosotros. Entonces mediten en esto, piensen, tomen decisiones, caminen en base a esa convicción, a la pasión por el Evangelio. Y vivan una vida plena. No les digo que llenas de bendiciones monetarias ni prosperidad económica, que sí pueden ser, pero lo más grande es la vida eterna que Cristo nos da por medio de su palabra. Bien, vamos a ver, ¿sí? ¿Tienen preguntas? ¿No, hermanos? ¿Sugerencias? Bueno, vamos a orar y por favor confíen en el Señor. Confíen en Cristo. Confíen en su palabra. Padre, te doy gracias por la bendición tan grande que de ti encontramos. Nos llamas a confiar totalmente en ti, a creer tu palabra, a vivir en base a lo que tu palabra nos enseña. Dios mío, es tu palabra, es vida y es verdad. Hoy te ruego que toda nuestra mente pueda venir en esa obediencia a ella, Señor. Perdones nuestros pecados cuando no te hemos honrado como quien tú eres, por lo que enseña la palabra misma que es tu gloria, por haber muchas veces quizá rechazado al unigénito Hijo de Dios. Pero hoy tenemos, si estamos aquí, esa confianza, Padre, de que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres, Padre mío, nuestro Dios,
y que tú eres suficiente para nosotros. Padre mío, nos mandas a vivir una vida santa, una vida de pureza hacia ti, una vida de total entrega y dependencia. Tu palabra da testimonio. Los milagros de Cristo cuando vino dieron testimonio y dan testimonio. Juan Bautista en su momento dio testimonio y sigue dando testimonio por medio de estos escritos. Tú mismo, Padre, das testimonio a nuestros corazones de que eres Dios, Señor y Rey, y de que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, y que nosotros necesitamos arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos y renunciar a la vida pasada y depender completamente de ti, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Obra en las almas de mis hermanos, de todos los que estamos aquí. Bríndanos de convicción, transforma nuestro ser, Señor. Solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes dar vida, Señor, en medio, Dios mío, de los huesos secos, en medio de la sequedad, mi Señor. Por favor, Padre mío, solo tú mereces gloria, Señor, y alabanza y honra. Por favor, transforma nuestras vidas. Llévanos a esa gloria eterna, a experimentar tu poder, a experimentar, Señor, esa dependencia que solamente viene de ti, Señor. Por favor, Señor, glorifícate, edifica tu iglesia, transfórmanos, Dios mío, y llévanos a replicar este mensaje y esta vida a donde quiera que vayamos, en nuestros trabajos, en nuestra semana de actividades. Padre, te lo ruego, Señor, y permite que los niños, los pequeños, vengan a ese conocimiento de tu palabra. Que todos, mi Señor, vengamos a esa luz de tu Evangelio, y que en momentos de dificultad, momentos que nunca, Padre mío, nos podremos imaginar cómo responder, reaccionemos en base a lo que ya has puesto en nosotros, a tu palabra, Señor. Y gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano Mike, por favor, hermano.